Su nombre es sinónimo de piloto de guerra. Era el mejor entre los mejores, el aviador más temible de la Primera Guerra Mundial. Duelista por excelencia, derribó 80 aviones. Era un gran profesional dentro de una profesión nueva y temida. 75 años después de su muerte, los pilotos de guerra siguen estudiando sus tácticas. Las nuevas generaciones de norteamericanos le asocian con el enemigo invisible de un perro que cree que es un gran piloto de la Primera Guerra Mundial y que su casa es un camel de madera. Pero mucho antes de sus batallas con Snoopy, ya era una leyenda por sí mismo. Un joven oficial del ejército de Prusia que despegó en una empresa personal por conseguir la gloria y convertirse en el piloto de guerra más famoso de la historia, Manfred von Richthofen. El Barón Rojo. Manfred von Richthofen nació en la Salicia alemana el 2 de mayo de 1892 en el seno de una familia bastante aristocrática que era la espina dorsal de la tradición militar prusiana. Manfred era el mayor de 3 hermanos, hijos del oficial Albrecht von Richthofen, retirado tras haber resultado herido en el ejército. Su padre era un oficial retirado. Estaba discapacitado. Fue lo bastante inteligente como para casarse con una mujer que tenía mucho dinero, así que llevaron una buena vida. Sin lujo según los estándares actuales, pero sí para los estándares de Salicia. Entre la aristocracia, el dinero no era lo más importante. La tierra lo era todo. No era la moneda lo que estaba mejor visto. Por ejemplo, a Manfred von Richthofen no le enviaron de joven a viajar por el mundo como habría hecho un aristócrata inglés. Sin embargo, tomaba parte en las cacerías. Fue cazador desde muy joven. De niño, Manfred era un estudiante bastante mediocre. Prefería cazar y montar a caballo antes que ir a clase. Hasta que empezó a ir a la escuela, el joven varón pasaba horas solo en las tierras de la familia cazando pequeños venados. La caza se convirtió en una pasión que le duraría el resto de su vida. A los 11 años, Manfred fue enviado a la escuela militar, donde le prepararían para asistir a la Academia Militar Prusiana de Lichterfelde. Ingresé en el cuerpo de cadetes a los 11 años. No tenía especial interés en convertirme en un cadete, pero era el deseo de mi padre. No se me consultó. Manfred von Richthofen. El entorno de la escuela militar le preparó para lo que debería hacer en combate. Era más bajo que la media y de constitución delgada. Le gustaba competir en los deportes. Estaba dispuesto a vencer a los chicos más grandes, a los chicos mayores que él. Esto le proporcionó una gran autodisciplina. Le enseñó a saber hacer sacrificios. Podría decirse que Manfred von Richthofen empezó a convertirse en el Barón Rojo el día que entró en la escuela militar. Manfred solo obtenía aprobados en los estudios. En la primavera de 1911 salió de la Academia de Cadetes Senior y se unió a la caballería. En otoño le nombraron lugarteniente. La vida como oficial le gustaba. Le pagaban por hacer una de las cosas que más le gustaban, montar a caballo. No pasaría mucho tiempo antes de que su profesión le obligase a practicar otra de sus actividades favoritas, la caza. En junio de 1914, el archiduque Fernando de Austria, heredero al trono de Habsburgo, es asesinado en Sarajevo. Austria declara la guerra a Serbia. Rusia se moviliza para apoyar a Serbia y días después, Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia. La Gran Guerra había comenzado. A principios de la Primera Guerra Mundial, el avión tenía poco más de 10 años de antigüedad. Para muchos era un aparato sin demasiada utilidad en el enfrentamiento, pero la ametralladora fue cambiando la cara de la guerra. La infantería de ambos bandos se vio obligada a excavar trincheras para escapar de su gran poder aniquilador. La caballería, el método tradicional de reconocimiento y ataque, había quedado obsoleto. Se emplearon globos para observar al enemigo, pero eran estáticos y muy grandes. Resultaban un blanco fácil para el enemigo. Por las noches, los aviones resultaron ser estratégicamente fundamentales. Primero para observar los movimientos del enemigo desde una altura segura, y más tarde como medios de ataque que evitaban que el enemigo se fijara en los movimientos que tenían lugar en tierra. Para pilotar estos primeros aviones de guerra era necesaria una gran habilidad, resistencia, buena vista, valor y puntería. Había muchos voluntarios. Para el soldado que estaba en las trincheras, sobrevolar los horrores y las privaciones de los que estaban en primera línea era un sueño.
Sabían que los pilotos tenían sábanas limpias y comían carne todas las noches. El sueño no se correspondía del todo con la realidad. La esperanza de vida de un piloto era de 2 semanas. Al poco tiempo del inicio de las hostilidades, Manfred von Richthofen se encontró siendo oficial en un servicio anticuado y, lo que es peor, encargado de abastecimiento. He pasado así varios meses y ya he tenido bastante. He enviado una carta a mi comandante general. Las malas lenguas dicen que le escribí: Excelencia, no he ido a la guerra para poder hacer queso y recoger huevos. Pero mi propósito era otro. Al principio los altos mandos se resistían, aunque al final accedieron a mis deseos. Por esa razón me uní a las Fuerzas Aéreas a finales de mayo de 1915. Mi deseo se había cumplido. Manfred von Richthofen. Von Richthofen fue trasladado a una unidad de preparación para pilotos en Colonia, donde se decidiría sobre su competencia como observador aéreo. El combate aéreo había ganado importancia. Los vuelos de reconocimiento se convirtieron en bombardeos. El observador se convirtió en tirador, primero con pistolas, luego rifles y finalmente ametralladoras. El desarrollo de los combates aéreos estuvo dirigido por la tecnología de los aviones y de las armas que se fabricaban en aquel momento. El problema era que cuando vuelas en un avión tienes las piernas en los pedales, una mano en la palanca y la otra controlando el motor. No había libertad para disparar. Una solución fue meter en el avión a un observador armado. Pero eso suponía llevar a 2 personas, más peso, un avión más grande, más difícil de manejar. La otra solución era instalar una ametralladora en el avión. De este modo, el piloto debería apuntar el avión hacia el objetivo y utilizar la ametralladora para disparar. Conseguir que el avión quede en posición para disparar es lo que se emplea en las técnicas modernas de guerra, las técnicas de combate aéreo. La idea era colocarse junto al otro avión y disparar como hacían las naves en tiempo de Napoleón. Un ruso, que probablemente se llevaría el premio a la persona más innovadora, utilizó un gancho para derribar un avión y lo consiguió, aunque él también cayó. Anthony Fokker era un joven ingeniero aeronaval que desde 1913 fabricaba aviones de guerra alemanes y se enfrentaba al problema del armamento. El problema era cómo conseguir disparar la ametralladora sin dar a la hélice. El francés Roland Garros colocó una placa de hierro triangular en la hélice, de forma que cuando la bala llegara, la repelería. No era la mejor solución, ya que la hélice se doblaría y las balas saltarían por todas partes. Garros había derribado 4 o 5 aviones de esta forma cuando le derribaron a él. Su avión fue examinado por los alemanes, quienes pidieron a Fokker que creara un arma que pudiera disparar sin dar a la hélice. Cuenta la leyenda que Fokker lo hizo en una semana. Se cree que era una idea que llevaba elaborando mucho tiempo. Con la creación del mecanismo de interrupción para las ametralladoras instaladas en la parte frontal del avión, la guerra en el aire empezaba a ser seria. Los pilotos de combate llevaban sus cuentas, anotaban las muertes. Dentro de las unidades se aumentó la competitividad. Se acuñó un nuevo término para denominar a los pilotos que conseguían más víctimas: as. La figura del brillante caballero a lomos de un corcel blanco fue desarrollada por estos hombres que tenían el valor de salir con el propósito de derribar un avión enemigo. Si fallaban, perdían la vida. No tenían paracaídas, no había forma de escapar. Si la bala alcanzaba el depósito del combustible, les esperaba una muerte terrible. Era una especie de torneo y esto atraía la atención del público, hacía volar la imaginación. La guerra era horrible. Volar era algo nuevo. Los pilotos ya eran populares en Europa. Pero la combinación de piloto y soldado, el hombre que conseguía victorias, estaba embriagando a la prensa, que empezó a idolatrarlos. Les mandaban regalos de todas partes. Recibían docenas de cajetillas de tabaco, bombones. Las mujeres les enviaban cartas. Se trataba de un fenómeno mundial. Para el cazador, la gloria de conseguir una nueva presa era una tentación irresistible. La guerra en el aire era para Manfred von Richthofen
la promesa de todo cuanto valoraba y anhelaba: aventura, peligro, caza y finalmente la gloria. Había nacido para esta guerra y le habían educado para ella, y para esta aventura. Había llegado su momento, su destino, y él lo sabía. A la mañana siguiente, a las 7, me enviaron por primera vez como observador. Estaba emocionado, pero no tenía ni idea de cómo iba a resultar. Fuimos hasta el campo de aviación y allí me subí en la máquina voladora por primera vez. Antes de que pudiera darme cuenta, el piloto despegó y la tierra quedó abajo. Perdí el sentido de la orientación con respecto al campo. No tenía ni la menor idea de dónde estaba. Lentamente empecé a mirar por la ventanilla. Los hombres parecían ridículamente pequeños. Las casas parecían sacadas de una caja de juguetes. Todo estaba precioso. Era un sentimiento fabuloso el de estar por encima de la tierra, ser el dueño del cielo. Memorias. Manfred von Richthofen. Si eres un observador y lanzas bombas, el hecho no aparece en la prensa. Si eres piloto y derribas 4 aviones o 5 aviones en una semana, tu nombre aparece en todos los medios de comunicación. Tu nombre sale en los periódicos. Los alemanes se preocupaban más que los otros países por sus ases. Todos los ases alemanes aparecían en postales que se vendían por todo el país. Es bastante agradable ver tu imagen en una postal que recorre todo el país, y Richthofen quería ese tipo de gloria. No contento con ser observador, Richthofen persuadió a un amigo para que le enseñara a pilotar. En octubre de 1915, Manfred von Richthofen voló solo por primera vez. El día que voló solo por primera vez, estrelló el avión al aterrizar. Richthofen no era un buen piloto. Richthofen era un excelente tirador. Y su habilidad para disparar es lo que le hizo ser quien fue. Hace poco caí en picado sobre el campo con mi Fokker. Los que lo presenciaron se quedaron algo atónitos cuando después de un buen rato salí de ese montón de chatarra sin un rasguño. Estoy pensando acudir a Volka y pedirle que me acepte como alumno. Manfred von Richthofen. Oswald Volka era el mejor piloto de guerra alemán. Cuando Richthofen comenzó a volar, Volka ya era un as. Richthofen y Volka se conocieron en un tren en el este. Richthofen se acercó a Volka y le preguntó: ¿cómo lo haces? La respuesta fue: simplemente me acerco. Richthofen creía que tenía que haber algo más, pero la respuesta fue que había que acercarse. El motivo es que las vibraciones y las corrientes de aire eran tan fuertes que una bala podía ir a parar a cualquier lugar en un radio de 10 metros. Por eso, para derribar al enemigo era fundamental acercarse el máximo posible. Cuando Richthofen se incorporó al cuerpo de aviación, no era el mejor piloto del mundo, pero Volka trabajó con él. Cuando yo estudiaba, era instructor y comandante del Advisory Squadron. Enseñábamos prácticamente lo mismo que Oswald Volka enseñó a Richthofen para volar. Richthofen, Oswald Volka, M. Woman fueron pioneros de la forma de pilotar de hoy en día. Volka había establecido ciertas reglas para volar y para sobrevivir, los mandamientos de Volka. Se las enseñó a sus jóvenes y motivados alumnos, incluido Richthofen, su discípulo más famoso, que las llevó a la práctica y las transmitió a las generaciones de pilotos venideras. Regla número 1. Acercarse. Preferiblemente en un ángulo donde puedas disparar pero no puedan darte. Asciende antes del ataque para coger velocidad y lánzate en picado desde atrás. Para ocultarte, utiliza las nubes y los destellos del sol. Ataca cuando el enemigo menos se lo espere. Espera hasta que el enemigo esté a tiro. Gira tan bruscamente como puedas para colocarte en la cola del adversario. Nunca te des la vuelta y huyas. Las valentonadas estúpidas son fatales.
El combate aéreo es básicamente asesinar. El combate aéreo ideal para cualquier piloto es colocarse detrás del otro cuando éste no sabe que estás ahí. Le matas y asunto concluido. Eso es lo ideal. Eso de decir aquí estoy, luchemos, no es lo ideal. Uno de los pilotos le preguntó a Volka quién creía que sería el mejor del grupo. Y Volka señaló a Richthofen. Esto fue antes de que Richthofen hubiera hecho mucho. Pero Volka había visto calidad en él y se dio cuenta de que era muy capaz. Por norma, cuando se unían al escuadrón, solían abandonar en unas 2 semanas porque no veían en el aire. No eran capaces de ver otro avión a unos kilómetros. Esta era una habilidad que había que practicar. Cuando von Richthofen entró en la unidad, aún no era un gran piloto. Aún no era un as de las acrobacias. De hecho, las acrobacias vinieron después. Le parecían una pérdida de tiempo. Sin embargo, era un tirador excepcional. Y no pasó mucho tiempo antes de que empezara a derribar aviones. Una vez iniciada su trayectoria, fue ascendente. Como joven cazador de los bosques de Salicia, Manfred llevaba a casa sus trofeos. De esta forma quedaban registrados sus logros. En octubre de 1915, como observador, Richthofen derribó un avión, pero el hecho no pudo confirmarse. En marzo, ya como piloto, derribó un Nieuport francés, pero esta hazaña tampoco se pudo confirmar. En su primera misión bajo las órdenes de Volka, Richthofen derribó un avión inglés, aterrizó junto al aparato derribado y le arrancó el número de serie. Esta vez sí había confirmación. Esa noche, von Richthofen pidió una copa de plata a un platero de Berlín a modo de trofeo. Mantendría esta tradición de un avión, una copa, hasta bien avanzada la guerra, cuando encontrar plata resultaba muy difícil. Para entonces ya tenía 50 copas sobre la mesa. Los números de serie, bandas de lino arrancadas a sus víctimas siempre que le era posible, cubrían literalmente las paredes de su sala de trofeos. Cuando Richthofen vio morir a Volka desde el aire, cuando vio el accidente, vio cómo el avión se desintegraba, supo que Volka había muerto. La unidad sufrió un trauma al caer en la cuenta de que si eso le había pasado a él, a Volka, el maestro, podía pasarle a cualquiera. Al principio Volka empezó a descender con normalidad. Le seguí. Luego una de las alas se desprendió y el avión empezó a caer en picado. Se rompió la cabeza con el impacto. Murió en el acto. Nos afectó mucho a todos, como si nos hubieran quitado a nuestro hermano favorito. El funeral fue como el de un príncipe. En 6 semanas murieron 6 hombres y uno resultó herido. 2 fracasaron a causa de los nervios. Ayer derribé mi 6º y mi 7º avión. Mis nervios aún no se han visto afectados por la mala suerte de los demás. Manfred von Richthofen. El día del funeral de Volka, los pilotos ingleses desplegaron una pancarta que decía: «En memoria del capitán Volka, nuestro valiente y caballeroso enemigo». Ese mismo día, von Richthofen voló, vio un avión inglés y lo derribó. Se trataba de una venganza personal. Aquí es donde comienza la leyenda del Barón Rojo. La muerte de Volka dejó vía libre para que otra figura ocupase la mente del pueblo alemán y alimentara así la máquina de la propaganda. Manfred von Richthofen estaba preparado. Un mes después de la muerte de su héroe, Volka, Richthofen se enfrentó al as inglés, el mayor Lano Hawker, quien con 9 victorias era el primer piloto de combate que había recibido la Cruz de la Victoria. El duelo comenzó a 3000 metros. Pronto me di cuenta de que no se trataba de un principiante, ya que en ningún momento pensó en abandonar. Para su seguridad tenía un avión muy manejable, pero el mío subía mejor, así que conseguí colocarme encima y en la cola. Manfred von Richthofen. Las ametralladoras de Richthofen se atascaron cuando se acercaba al enemigo. Pilotando el avión con una mano, golpeó las ametralladoras con un pequeño martillo hasta que por fin consiguió desatascarlas y derribar a Hawks a solo 45 metros del suelo.
Von Richthofen tenía éxito porque era un cazador inteligente. Sabía cómo atacar y, por supuesto, era muy competente. Con esto, la mitad de la batalla estaba ganada. Él esperaba ganar y normalmente lo conseguía. En enero de 1917, con 16 victorias en su haber, el lugarteniente von Richthofen se puso al mando de su propio escuadrón, Jagdstoppel 11. Aunque le dolía dejar a sus compañeros del viejo escuadrón de Volca, reconocía que se trataba de una gran oportunidad. 2 días después de haber recibido órdenes de que se incorporase al Jasta 11, un telegrama del cuartel general informaba a Richthofen de que el Kaiser Guillermo le había concedido aquello que tanto había deseado, el llamado Blue Max. Había pasado un año desde que Volca recibiera la misma condecoración. Cuando la Alemania imperial decidió condecorarle, ya eran 2 los pilotos que habían recibido lo que se denominó el Blue Max. Habían derribado 8 aviones. Uno de esos pilotos era Volca, mentor de Richthofen y modelo a seguir. Un año después, Manfred von Richthofen recibía el mismo premio. Había derribado 16 aviones. El listón había subido. Al final de la guerra era necesario haber derribado 30 aviones para recibir el Blue Max. Cuando Richthofen llegó al campo del Jasta 11 en La Brielle, era el piloto alemán con mejores estadísticas. Como jefe, planeó continuar con lo que Volca había empezado. Se rodeó de los hombres que consideraba triunfadores en potencia. Con un entrenamiento duro y paciente, moldeó a su equipo hasta convertirlo en una fuerza eficaz y letal. En marzo de 1917, Lothar von Richthofen, que había volado solo por primera vez hacía un mes, se unió al escuadrón de Manfred deseando hacerse famoso por sus propios méritos, no por su hermano. No podían ser 2 hermanos más distintos. Richthofen era muy reservado, muy frío, muy distante. Medía menos de 1,70 metros. Su hermano Lothar medía 1,82. Era extrovertido y uno de los más populares del escuadrón. Lo único que tenían en común era la competitividad, esa rivalidad que se da a veces entre hermanos. No sabemos si Manfred tuvo alguna novia, pero no hay duda de que Lothar sí. Tuvo muchas. No había otro instructor como Richthofen. Todo piloto joven que entraba en el escuadrón tenía que volar varias veces con Richthofen. Después del vuelo se revisaban cuidadosamente los detalles que el principiante había visto y experimentado. Teniente Frederick Bollum-Lobuth. Casi sin darnos cuenta nació la leyenda del Barón Rojo. Por alguna razón, un buen día se me ocurrió la idea de pintar mi avión de rojo. El resultado fue que nadie podía pasar por alto mi pájaro rojo. De hecho, para mis adversarios tampoco pasaba desapercibido. Memorias, Manfred von Richthofen. Pintó el avión de rojo. Es un detalle bastante audaz. Quiero decir que este tipo tenía 2 cojones y no se puede expresar de otra forma. Se sabía que los ingleses habían puesto precio a la cabeza de mi hermano. Todos los pilotos del otro bando le conocían. En aquel momento volaba él solo en un avión rojo. Por esta razón, nuestro deseo era pintar todos los aviones de Richthofen rojos. Y le pedimos a mi hermano que nos dejara hacerlo para que él no llamara tanto la atención. Lothar von Richthofen. Richthofen dijo, no, el mío será rojo, los vuestros tendrán que ser de otro color. Lothar pintó su avión de rojo y amarillo. Schaefer lo pintó de rojo y negro. Almon Rutter lo pintó de rojo y blanco. Wolf lo pintó de rojo y verde, etc. El color rojo era una insolencia. Todo el mundo lo sabía. Llamaba mucho la atención, así que uno tenía que actuar en consecuencia. Lothar von Richthofen. Abril de 1917, el abril sangriento. Durante un mes muy violento fue derribada una tercera parte de los aviones del cuerpo de aviación inglés. El propio Richthofen derribó 20 de ellos. El último día de abril, el recientemente ascendido capitán Manfred von Richthofen era responsable de 52 muertes confirmadas, 12 más que su héroe Volca. El cuartel general le ordenó que se marchara.
Manfred cedió Jasta 11 a Lothar y se preparó para regresar a casa triunfante. El Kaiser quería conocerle. El día que almorzó con el Kaiser, el 2 de mayo de 1917, el mejor entre los mejores de Alemania celebraba su 25 cumpleaños. El joven había atraído a toda la nación. En sus ratos libres, Richthofen empezó a dictarle sus memorias a un taquígrafo. Una vez terminado el libro, El piloto rojo se convirtió en un bestseller de inmediato. Manfred von Richthofen cuenta que un hombre se le acercó por la calle con 50 postales suyas y le pidió que se las firmara. Manfred fue amable y firmó las 50 postales. El hombre se alejó y empezó a venderlas al doble de lo que las había comprado, porque estaban firmadas por Richthofen. Después de eso, Richthofen se dio cuenta de que ser un héroe estaba bien, pero que había gente que podía aprovecharse de ello. Para escapar de las miradas de los demás y para descansar, Richthofen se fue de vacaciones a la Selva Negra. Allí podía relajarse con la familia recordando los audaces días de su juventud. El cazador había salido de caza. Durante la ausencia de Manfred, el capitán Albert Ball, el as británico de 20 años, derribó a Lothar. Ball se estrelló y murió después del ataque. Lothar no sufrió heridas graves, pero una semana después volvieron a derribarle. Esta vez las lesiones fueron más serias. Manfred von Richthofen volvió con nuevas responsabilidades. Le habían nombrado comandante del primer Geschwader, un grupo formado por 4 escuadrones Jasta. Geschwader I sigue siendo hoy el escuadrón más famoso de la historia de la aviación. Se le conocía como el Circo Volador. Les llamaban el circo volador porque viajaban en tren, igual que los circos. Los alemanes necesitaban personal. Tenían que trasladar sus aviones. Tenían un sistema mediante el que podían subirse a un tren, recorrer 70 kilómetros y estar preparados al día siguiente. El mismo sistema que se volvió a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. En julio, en un enfrentamiento con 2 biplanos ingleses, la imagen de guerrero invencible de Richthofen sufrió un duro golpe. Vi al observador disparándome. Con calma le dejé disparar, ya que ni los mejores tiradores aciertan a más de 300 metros. No te dan. Manfred von Richthofen. 2 aviones alemanes vinieron hacia nosotros. Creo que el primero era el de Richthofen. Recuerdo que no había nada en aquel avión que no fuera rojo. Dios, no sé cómo podía volar así. Abrí fuego igual que Kernel con la ametralladora lateral. Kernel mantuvo su ruta al igual que el piloto del avión rojo. Uniendo su velocidad y la nuestra, debíamos aproximarnos a unos 400 kilómetros por hora. Segundo, Albert E. Woodbridge, Cuerpo de Aviación de Su Majestad. De pronto noté algo. Me habían dado. Por un momento me quedé completamente paralizado. Se me desplomaron los brazos, mis piernas estaban como muertas. La peor parte era que el impacto me había afectado al nervio óptico y estaba completamente ciego. El avión empezó a caer en picado. Memorias. Manfred von Richthofen. Richthofen recuperó el sentido y consiguió aterrizar el avión en un campo de hierba en su territorio. Me imponía respeto el agujero que tenía en la cabeza. Una herida de unos 10 centímetros. El hueso había quedado al descubierto. La cabeza dura de los Richthofen había vuelto a hacer de las suyas. Memorias. Manfred von Richthofen. Richthofen, el hombre, había sido derribado, pero la imagen del Barón Rojo como guerrero invencible, reforzada por la prensa alemana, seguía volando alto. El capitán Richthofen aseguró a sus hombres que no tenía heridas graves y pronto volvió al trabajo. El valor de su presencia como fuente de inspiración y moral no desapareció. A pesar de los dolores de cabeza que le ocasionaba la herida, al as alemán le preocupaba otro hecho. Estaba perdiendo demasiados pilotos buenos. Nuestra aviación es muy inferior a la inglesa. El triplano Sopwith y el Spad, al igual que el Sopwith Camel, se comen a nuestros Albatros. Además de tener mejores aviones, son muy superiores en número. Nosotros llevamos sin incorporar máquinas nuevas casi un año. Solo esos horribles Albatros. Manfred von Richthofen. Los altos mandos alemanes, a la vista de la importancia de Richthofen como líder y como símbolo propagandístico, le ordenaron no volar a menos que fuera absolutamente necesario. Pero el Barón Rojo no podía quedarse en tierra. Los altos mandos me han dicho
que debo dejar de volar porque algún día caeré. Sería un miserable si, ahora, cargado de premios e insignias, me convirtiera en pensionista de mi propia dignidad para salvar mi preciosa vida, mientras los pobres diablos de las trincheras cumplen con su deber igual que yo cumplo con el mío. Manfred von Richthofen. El 16 de agosto de 1917, 40 días después de que le derribaran, Manfred von Richthofen volvía a volar. Acompañado por 4 aviones del Stoffel 11, consiguió su victoria número 58. La experiencia le dejó mareado y agotado. Al final de mes, los nuevos Fokker llegaban hasta Richthofen. El 1 de septiembre, Manfred consiguió su victoria número 60 con el nuevo avión. Este nuevo modelo, aunque no era tan rápido como el Sopwith inglés o el Spad francés, era mucho más fácil de manejar que el Albatros. Con Richthofen en la cabina se convertiría en uno de los aviones más famosos de todos los tiempos. Ese septiembre, Manfred recibió órdenes de hacer una pausa de 4 meses. Manfred quería relajarse, pero la paz fue interrumpida por la noticia de la muerte de su amigo Kurt Wolfe y su rival Werner Voss. En una de sus visitas al hogar familiar, su madre notó que Manfred había experimentado un cambio. Con horror me he dado cuenta de que la herida de Manfred aún no está curada. El hueso sigue al descubierto. Día tras día acude a un puesto de primeros auxilios para que le cambien el vendaje. No tiene buen aspecto y está irritable. Antes me parecía que eran cosas de jóvenes. Señora Richthofen. Me siento mal después de cada combate, pero seguramente será una de las consecuencias de la herida de mi cabeza. Cuando vuelvo a poner el pie en el suelo, me voy directamente a mi habitación. No quiero ver a nadie ni oír nada. Creo que es como la gente lo imagina. Es una de cal y otra de arena. Es algo muy serio. Es algo horrible. Manfred von Richthofen. Antes de volver al frente, Manfred asistió a la boda de un viejo amigo. Un periodista le confundió con el novio. La noticia de la boda del Barón Rojo ocupó los titulares de todos los periódicos de Alemania. Manfred escribió a su padre para asegurarle que la historia era falsa. No puedo permitirme el lujo de casarme cuando podría morir cualquier día. Puedo imaginarme disfrutando mi vida como soltero, despreocupado hasta el bendito final. Manfred von Richthofen. Para el mundo, el Barón Rojo parecía invencible, pero los dolores de cabeza que le provocaba la herida le hacían verse de otro modo. Un Richthofen sombrío y aún más reservado retomaba el mando a finales de octubre. Cada vez había menos caras familiares para darle la bienvenida. A finales de 1917, Richthofen era el último superviviente del escuadrón original de Volca. Al menos estadísticamente sus cifras eran inmejorables. A finales de año, von Richthofen había derribado 63 aviones, pero con cada nueva victoria se daba cuenta de que la próxima podría ser la última. El líder comenzó a aislarse cada vez más de sus hombres. Después de que le derribaron en abril de 1917, se sintió fatigado. Así de sencillo. Siguió esforzándose todo cuanto podía y más, como había hecho siempre. Y volvía de sus vuelos con terribles dolores de cabeza. Y cada vez estaba en peor forma. Debía haberlo dejado en aquel momento. El 27 de marzo de 1918, Richthofen derribó 3 aviones ingleses, alcanzando así los 70 aviones. Parecía que cada vez eran más las víctimas que fallecían entre las llamas. Esto empezó a obsesionar a Manfred. Vi al piloto y al observador retorciéndose en sus asientos para intentar escapar de las llamas. El aparato no ardió en el aire, sino que se fue desintegrando durante el descenso. Le vi estrellarse contra el suelo, donde explotó y ardió hasta convertirse en cenizas. Es un sentimiento extraño matar a otro ser humano. Están en algún sitio, quemados, mientras yo sigo sentándome todos los días a la mesa y la comida sigue siendo tan buena como siempre. Manfred von Richthofen. Había sobrevivido a todos sus rivales. Ya no quedaba nadie que pudiera desafiar a Richthofen, y el as de ases alemán continuaba volando en su incansable búsqueda de la inmortalidad. La prensa alemana le idolatraba y los altos mandos le recomendaban que dejara de volar. Incluso su madre le pidió que lo dejara. ¿Te agradaría más que estuviera en algún lugar seguro descansando sobre mis laureles?
¿Quién lucharía en esta guerra si todos pensáramos igual? Solo los soldados de las trincheras. Cuando los profesionales fallan en el mando sucede como en Rusia. Manfred von Richthofen. En abril de 1918, el circo volador se había trasladado al campo de Campi, una base desierta que tenía por barracones tiendas llenas de goteras. Esto deprimía a Richthofen. En mi cueva hay una lámpara colgada del techo. La hice con el motor de un avión que yo mismo derribé. Ahora las bombillas y los cilindros. Por la noche el techo está fantástico. Cuando me acuesto tengo mucho en qué pensar. Me siento sin saber si lo verá alguien además de mis parientes más próximos. La batalla que está teniendo lugar en todos los frentes se ha convertido en algo terriblemente serio. Ya no queda nada de la guerra divertida y animada del principio. Lográbamos nuestras hazañas. Ahora tenemos que armarnos contra la desesperación para que el enemigo no invada nuestro país. Manfred von Richthofen. El 20 de abril, el capitán von Richthofen derribó a su víctima número 80. Había conseguido el doble de victorias que el Gran Volca. Se rumoreaba que el propio Kaiser iba a ordenar a Richthofen que dejara de volar. En la mañana del 21 de abril, Campi amaneció oculto por la niebla, hecho que retrasó la salida del escuadrón de Richthofen. Hacia las 10:30, un fuerte viento empezó a disipar la niebla. Era un viento del este, lo cual no era buena señal para los alemanes que confiaban en los vientos del oeste para ayudarles a escapar después de una batalla. Cuando Richthofen estaba a punto de subirse a su triplano, un mecánico le pidió que le firmara una postal. ¿Qué sucede?, le preguntó el as bromeando. ¿Temes que no vuelva? Richthofen despegó en su nuevo Fokker DR-1 color rojo oscuro. Al acercarse a la línea de batalla, los alemanes encontraron varios Sopwith Camels al mando de un canadiense, el capitán Roy Brown, que se había unido al cuerpo de aviación de Su Majestad. Un joven canadiense, el teniente W.R. May, el miembro más joven del escuadrón de Brown, se lanzó en picado con su triplano, pero se le atascaron las ametralladoras. Se dio media vuelta dispuesto a regresar a casa. Richthofen vio un blanco fácil y fue a por él. Lo primero que noté es que me estaban disparando por detrás. Todo cuanto podía hacer era intentar esquivar a mi atacante. Vi que se trataba de un triplano rojo, pero si me hubiera dado cuenta de que era Richthofen, probablemente me habría caído redondo. Continué esquivándole y haciendo acrobacias hasta que me quedé sin cielo y tuve que volar a ras de tierra. Richthofen me disparaba sin cesar y lo único que me salvó fue lo mal que yo volaba. No sabía lo que hacía y creo que Richthofen tampoco sabía lo que yo iba a hacer. Segundo, W.R. May, Cuerpo de Aviación de Su Majestad. El capitán Roy Brown vio la difícil situación de May y acudió al rescate. Antes de que Richthofen supiera que estaba allí, Brown le disparó. El as alemán, sorprendido, hizo una mala maniobra y cayó. Tuve la sensación de que me tenía pillado. Tenía tal estado de nervios que tuve que controlarme para no empujar la palanca y lanzarme al río porque sabía que estaba acabado. Volví a mirar a mi alrededor y vi a Richthofen dar una vuelta y media y estrellarse contra el suelo. Segundo, W.R. May. El Fokker rebotó y se deslizó hasta detenerse en un sector controlado por las tropas australianas. Ni Webb May ni Roy Brown tenían ni idea de que el piloto alemán a quien habían derribado era Richthofen. La caballería australiana encontró al joven capitán pegado a los mandos, muerto. Una única bala le había atravesado el pecho, perforándole el corazón. Mientras perseguía a May, los australianos dispararon al avión al menos 2 veces desde el suelo. El calibre de las balas que disparaban era el mismo que el de las balas que utilizaba Roy Brown. Hasta hoy, a pesar de los diversos estudios realizados, nadie está seguro de la procedencia de la bala. Extraoficialmente, se le atribuyó la victoria al capitán Roy Brown. La controversia acerca de la muerte de Richthofen existe porque era un personaje muy famoso. Todo el mundo quería derrotar al Barón Rojo. Roy Brown, el hombre que le derribó, según la mayoría de la gente, era un hombre bastante modesto, pero se enfadó cuando los australianos que habían disparado desde el suelo reclamaron la autoría de los hechos. Creo que nunca estaremos totalmente seguros. Probablemente fuera el capitán Roy Brown quien le derribó. Hay una gran polémica acerca de quién derribó a Manfred von Richthofen. El campo está dividido en partes iguales. Bajo mi punto de vista, los datos sugieren que, dado que volaban muy bajo, a la vista de los soldados de infantería, creo que los australianos tuvieron suerte. Dispararon y le atravesaron el corazón.
Mi conclusión es que Roy Brown le derribó. Es más atractivo y más aceptable que le derribara un caballero del aire y no un soldado de infantería desde el suelo. El cuerpo de Richthofen fue examinado por los oficiales médicos aliados. Al día siguiente fue enterrado con todos los honores en un pequeño cementerio francés junto al enemigo contra quien había luchado tan ferozmente durante los últimos 3 años. Una corona de flores llevaba escrito: a nuestro valiente y respetable adversario. Cuando sacaron a Richthofen del avión y se dieron cuenta de quién era, le trataron con una amabilidad extraordinaria. Las cosas que hicieron los ingleses me parecen absolutamente increíbles. Se hizo una autopsia. ¿Desde cuándo se le hacía la autopsia a un piloto enemigo? ¿Y por qué? Hicieron eso y luego le enterraron con honores. Es extraordinario. La muerte del Barón Rojo fue un duro golpe para la moral alemana y llegó en un mal momento, ya que la gran ofensiva del frente occidental empezaba a vacilar. Había sido un campeón, un símbolo de invencibilidad y orgullo, y su caída predecía la gran catástrofe que se avecinaba. Fue una tragedia nacional. Se convirtió en héroe y mártir porque había muerto luchando. Era algo muy teutónico. Era la encarnación de los antiguos caballeros luciendo una cruz en las alas del avión. Era miembro de la aristocracia y murió luchando de forma noble. En ese momento empieza la leyenda de Manfred von Richthofen. La glorificación de este hombre continúa hoy. Probablemente se habrán escrito más libros acerca de Manfred von Richthofen que acerca de Abraham Lincoln. Era la personificación del espíritu noble. En 1925, 7 años después de la derrota de Alemania, los restos de Richthofen fueron trasladados en tren hasta Berlín, donde volvió a ser enterrado en un lugar de honor. 12 años más tarde, Hermann Göring, que sucedió a Richthofen como comandante del Jägerschwader I, le dedicó un monumento conmemorativo con la esperanza de adaptar la leyenda de Richthofen al Tercer Reich. Pero ni siquiera después de muerto la propaganda nazi consiguió manchar el recuerdo del noble guerrero. Richthofen, el caballero, sigue siendo inmortal después de todo. El hombre había caído, pero el mito perdura. La leyenda del sanguinario Barón Rojo no ha sido derribada.